Buenas tardes, mi nombre es Nilce Dayana Villar Loblin. Soy estudiante del noveno semestre de la carrera de Ingeniería Comercial de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Nacional de Itapúa. Hoy estaré dando una introducción acerca de la política económica. Hablaré brevemente de la evolución histórica, dando algunos años y referentes de la política económica y la economía en sí. Hablaré un poco del concepto de política económica y de la política económica como ciencia. Empezamos entonces con Adam Smith en 1776 aproximadamente, cuando publica una investigación sobre la naturaleza y la causa de las riquezas de las naciones. Con ello la economía empieza a adquirir el estatus de conocimiento científico. En 1848, con John Stuart Mill, cuando él publica Principios de Economía Política, desde ese entonces la obra pasará a ser manual por excelencia para los estudios de la economía. En 1890, con Alfred Marshall, él mismo publica Principios de Economía, y aquí se pierde el adjetivo política. Se pretende una economía menos normativa y más positiva. Desde ese entonces, el libro de textos de las incipientes de las escuelas de economía durante más de medio siglo. En 1936, con John Keynes, hubo una revolución acerca de la ciencia económica con la teoría general de la ocupación, el dinero y el interés. A partir de ese momento, aparece la macroeconomía como el complemento necesario a una economía que estaba basado mucho en la micro. En 1947, con Paul Samuelson, él mismo publica Fundamentos del Análisis Económico, y un año después un libro introductorio que le llama Economía simplemente. Con él los estudiantes de todo el mundo han aprendido y siguen aprendiendo los fundamentos de esta ciencia. Hablemos un poco sobre el concepto de política económica. Se puede entender como política económica la aplicación de determinadas medidas que realizan las autoridades para conseguir unos determinados fines. Desde dos perspectivas. Desde la perspectiva científico-analítica, es un tratamiento y análisis científico de las acciones llevadas a cabo por los gobiernos y otras instituciones. Y desde el punto de vista de la praxis o de la práctica, son algunas medidas y actuaciones de las autoridades en el terreno económico orientadas a conseguir algunos fines. La política económica, en cuanto a la práctica, ha sido definida de distintas formas, aunque si se comparan las definiciones más conocidas, es posible advertir en ellas bastantes coincidencias. Hay 4 a 5 afirmaciones que habla sobre la política económica. Dice que la política económica es siempre un resultado de una decisión de la autoridad. También dice que es una acción deliberada por parte de dicha autoridad, incluso cuando aparentemente no se está haciendo política económica. También toma como referencia algunos fines o objetivos deseados, y para lograrlos ellos utilizan determinados medios e instrumentos. Por definición, entonces, resumiendo todo, la política económica es el ejercicio deliberado de los poderes legítimos del Estado mediante la manipulación de diferentes y diversos instrumentos con el fin de alcanzar objetivos socioeconómicos previamente establecidos. Para ser breve, dentro de la política económica como ciencia, en el ámbito de la economía se ha producido un proceso de especialización que obliga referirse actualmente a un sistema de ciencias económicas que comprende un variado conjunto de disciplinas más que una ciencia económica única. Cuando hubo la separación de la economía política tradicional en una serie de disciplinas más o menos autónomas, tuvo un componente ligado a lo que se dio a llamar sociología del mundo científico. Sobre los distintos grupos especialistas, este tiende a constituirse en colectivos que intentan definir con mejor o peor fortuna la frontera de su especialidad. Pero en general, la especialización ha sido una necesidad producto de la conveniencia científica. Como saben, Adam Smith es considerado el padre de la economía política. También Schumpeter, que
fue el que situó el inicio de la etapa moderna del desarrollo de la economía como ciencia en la escuela fisiocrática. Como se sabe, él fue el que tuvo una gran influencia sobre Adam Smith, ¿verdad? Él todavía consideraba como una rama de la filosofía moral. Las aportaciones de Adam Smith, David Ricardo, Malthus, Stuart Mill, entre otros, permitieron que la economía política reuniera en buenas a medias las condiciones que Nagel establecía para la existencia de una ciencia social, que dice: cierto grado de formalización, búsqueda de leyes, universalidad de las leyes propuestas, explicación causal de los hechos, contrastación de la hipótesis formulada y capacidad de predicción.